El tema de hoy es discernimiento de espíritus. Como les había dicho, lo que estamos tratando de aprender es qué es este don, de qué se trata el don de discernimiento de espíritus, ¿cierto? ¿De qué se trata? Discernimiento. Aquí me equivoqué. Discernimiento de espíritus. ¿De qué se trata? El significado y cómo opera este don en nuestras vidas. Vamos a ir viendo las demás manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Durante la próxima semana continuaremos. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios, donde nos habla precisamente de los dones espirituales dadas por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, vamos a leer el versículo 10. Dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Recuerden que los dones del Espíritu Santo de Dios nos es dado a todos aquellos que creen, que han recibido al Señor Jesucristo, que son ahora hechos hijos de Dios, y tenemos todas estas capacidades que el Señor nos ha dado para que nosotros suplamos y seamos bendecidos, suplamos todas nuestras necesidades y seamos bendecidos de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Y que tenemos que comenzar a desarrollarnos en el Espíritu Santo de Dios, creciendo en estos dones, y de manera que podamos tener nosotros la posibilidad de beneficiarnos y ser bendecidos en todas nuestras áreas, ¿no? Decirles que una de las realidades más importantes que el cristiano debe tener presente en este tema de discernimiento de espíritus en todo tiempo es que nosotros tenemos un mundo espiritual. Nos rodea un mundo espiritual que desafortunadamente no lo tenemos en cuenta muchas veces, y bueno, las personas naturales no conocen o no tienen este anhelo de reconocer a Cristo, reconocer a Dios. Entonces hay mucha información y desinformación en cuanto al mundo espiritual. Y mucha de esta información no es de Dios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver a ese plano espiritual no es de Dios, de lo que nos presenta en las redes sociales, en diferente información, corrientes, creencias, muchas veces no son de Dios. Hay muchos ofrecimientos espirituales de todos los lados, cargados de emocionalismo, cargados de poderes, promesas de recibir poderes que no comprendemos. También cargados de filosofías banales. Caemos en ese error entonces de entrar en mundos filosóficos, o lo que es peor, en prácticas de ocultismo y espiritismo. Por eso el Hijo de Dios, por eso nosotros tenemos que llevar el mensaje verdadero, que es el Espíritu Santo de Dios, el que puede suplir esas necesidades que usted y yo tenemos en el plano espiritual. Pero no es un camino fácil. Hay personas que buscan el camino fácil para encontrar respuestas y llenar ese vacío en el área espiritual. Nosotros tenemos que ponernos en la tarea de conocer profundamente quién es Dios. Y no es una tarea de un día, es una tarea de todos los días. Y morir a nuestros deseos
para que Cristo tome el control de nuestro ser. ¿Sí? Es así como nosotros podemos recibir y suplir ese vacío de esa necesidad de poder conocer y actuar en el plano espiritual. Vamos a leer Efesios 6, versículo 12. ¿Qué dice Efesios 6, versículo 12? Vamos a leer Efesios 6, versículo 12. Busquemos. Romanos, Corintios, Efesios. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. ¿Cierto? Por eso es una necesidad, por eso el Hijo de Dios, el cristiano, debe formarse en este don de discernimiento de espíritus. Debemos formarnos porque en el plano espiritual se están librando batallas constantemente. También se están perdiendo batallas, ¿cierto? Nosotros tenemos que ganarla. Y hay que reconocer que la pelea no es en la carne todo el tiempo. En la pelea se da en mi comunión, en mi relación con Dios. ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es ser espiritual? Es tener una relación estrecha y personal con Dios. Es directamente proporcional. En la medida en que yo me encuentre con el Señor, voy a crecer y voy a desarrollarme como hijo de Dios en mi vida espiritual. La humanidad entera debe interactuar entonces diariamente, pero no lo hacen. Nosotros como hijos de Dios es una necesidad y es una obligación de que tengamos esa interacción con nuestro Padre Celestial. Hay dos mundos que se entrelazan: el plano físico y el plano espiritual. Vamos a leer Mateo 18, versículo 18. Mateo 18, versículo 18. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Mateo 18, versículo 18. Tenemos allí Mateo, Marcos. Listo. Mateo 18, versículo 8. Vamos a leer juntos. Voy a leerlo aquí. De cierto, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? Entonces hay un mundo espiritual y hay un mundo físico que están entrelazados, y usted no puede desentenderse de esto, ¿cierto? Usted no puede desentenderse de que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y todo lo demás es añadidura. No podemos desentendernos de que es el suministro espiritual el que nos mantiene vivos, que la vida viene de Cristo, que es suministrada por el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, y que es allí donde nosotros podemos actuar, ¿cierto? Teniendo clara esta realidad, es muy importante dejarnos influenciar por el Espíritu Santo de Dios, tener presente que la influencia espiritual que recibimos solo puede venir para nosotros de parte de Dios. Pero en el mundo se presentan dos influencias en las personas naturales.
persona natural o es influenciado por parte de Dios o es influenciado por parte del maligno. Hay esas dos opciones, no hay más. La pregunta es, ¿nosotros por quién debemos ser influenciados? Ya sabemos que es por parte de Dios. Y es por eso que la palabra nos advierte de esta manera. Leamos Primera de Juan 4, versículo 1. Primera de Juan 4, versículo 1. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Gracias, Mónica, que allí está colocándonos los versículos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sí. A medida que pasa el tiempo, esto se va a incrementar, la confusión debido a tantas creencias erróneas se va a complicar el modo de nosotros de discernir realmente qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso, a medida que pasa el tiempo, más debemos prepararnos, porque en el mundo esta situación de esa confusión se va a poner aún peor, ¿cierto? Ahora nosotros entendemos, debemos entender cómo funciona el mundo espiritual. Cuando entendamos esto, alcanzaremos a comprender el inmenso valor de la capacidad que tenemos cuando desarrollamos el don de discernimiento de espíritus que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. Es algo que todo cristiano posee, todos, sin excepción, pero que no todo cristiano lo usa, o que no todo cristiano se coloca en la tarea de poder desarrollarse, poder pedirle a Dios que le dé discernimiento para saber en el mundo espiritual qué es la verdad y qué es falso, qué no es de Dios y qué es de Dios. Si lo usáramos, no habría tanta confusión dentro de la iglesia. Hay mucha confusión. Créanme que es así en las personas con respecto a doctrinas y creencias. Por eso la Biblia nos aconseja lo siguiente. Leamos Hebreos, vamos a ver si es Hebreos. Aquí lo tengo marcado. Capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Listo? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ojo con esto, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Cuando se está hablando aquí de alimento sólido, se refiere al conocimiento profundo de la palabra de Dios. Es un ejercicio, es ejercitarse todos los días en escudriñar las escrituras de esta manera, una manera seria y profunda, no superficial, sino seria y profunda. Muchas personas creen que no hay que estudiar mucho las escrituras porque el Espíritu Santo mismo es el que enseña y revela. Sí, es cierto que el Espíritu Santo de Dios es el que convence, el que recuerda. Pero el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Esta es una gran verdad, ¿sí? De que es cierto, de que el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos enseña, nos muestra. Pero es una gran verdad mezclada con una gran mentira. Y es una estrategia que el enemigo, que Satanás ha utilizado desde la antigüedad. Así como le mintió a Eva
con un discurso mezclado con verdad. Le engañó en el Edén para que desobedeciera a Dios, ¿cierto? Le engañó en el Edén. Es indudable que no puedes entender la grandeza de la revelación de la palabra de Dios si el Espíritu Santo de Dios no te lo revela. Eso no tiene discusión. Pero si no hay interés en leer la Biblia y piensas que solamente con esta transmisión o que escuchando lo que dicen en las redes sociales es suficiente, porque las redes sociales y TikTok es un sancocho, un sancocho de creencia, un sancocho, bueno, aquí le dicen sancocho, ¿no? Aquí en Colombia, una sopa con muchos ingredientes, no sé en sus países cómo se les diga, pero qué pena con ese término, tal vez ustedes no lo conozcan, pero es una mezcla, ustedes ven en redes sociales, una mezcla de muchas creencias, corrientes, tendencias, filosofías. Hay que tener cuidado. Esta confusión es algo que en la Biblia se advierte, que vendrá y se colocará peor, y que seguramente se intensificará en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu, ¿qué nos dice? Dice en 1 de Timoteo 4.1, vamos a buscar 1 de Timoteo 4.1. 1 de Timoteo 4, capítulo 1. ¿Tienen allí? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es algo grave, algo de tener mucho cuidado. Por eso queremos estudiar este tema de las manifestaciones del Espíritu de Dios para que podamos comenzar a trabajar en el discernimiento de espíritus. No es que usted diga, no, es que ese no es mi don, yo tengo otro don. No, aquí todos nosotros, todos nuestros hijos de Dios deben comenzar a pedirle a Dios que a cada necesidad, ¿cierto? Cuidarnos en todos los aspectos y poder tener este don que es poder desarrollar y vivir este don que es necesario para nuestras vidas, necesario. Cuando escucho una enseñanza, por ejemplo, cuando escuchamos una prédica llena y cargada de referencias acerca de demonios, ¿no? ¿Cierto? Es muy probable que eso no provenga del Espíritu Santo de Dios. Escuchando, por eso dice aquí claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Estas doctrinas que hacen, lo que hacen es elevar a los demonios y elevar a Satanás. Si estas prédicas están cargadas de miedo, en el sentido de que no edifican, sino que llevan a que el oyente comience a poner su mirada en el enemigo. Como les decía yo antes, el Hijo de Dios, la ovejita, no debe estar mirando todo el tiempo al lobo, sino que tiene que seguir al pastor. Muchos hablan es de demonios, de diablo, que el diablo acá, que el diablo allá, invocan. El enemigo, sí, hay que estar conociendo al enemigo, no es algo que nosotros debemos omitir, hay que conocer al enemigo, pero no hay que invocarle ni referenciarlo a cada momento y a cada vez que hablamos. Cuando queremos compartir de las bondades del Señor, metemos por delante al diablo, ¿cierto? Y le damos poderes que no tiene. Eso es una realidad que se está dando en los hijos de Dios. Entonces ven a demonios y a diablo por todos lados y le echen la culpa a él de todos los males
de todos los males, a veces le echamos la culpa, ¿no? Y pobrecito, él a veces no tiene toda la culpa. Nosotros, en nuestra carne, en nuestros deseos, somos los que por nuestra concupiscencia de nuestro corazón, con nuestro egoísmo, somos los que nos caminamos en la tentación. El protagonista de nuestras oraciones debe ser Dios, el Señor Jesucristo. Pero muchas veces cuando escuchamos oraciones cargadas de Satanás y demonios y no, el Señor Jesús. El protagonista no es el Señor Jesús. El protagonista no es el nombre poderoso de Dios, ni es el nombre del Señor Jesús. ¿A quién entonces estamos, o quién está detrás de esas oraciones donde constantemente se hablan del maligno, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que Satanás le desagrada que nosotros le digamos mentiroso, que le digamos homicida, que le digamos, ¿sí?, o que le digamos cosas feas, porque eso hacemos? A él no le desagrada. Todo lo contrario, ¿no? Le estamos dando, estamos reverenciando sus atributos. Por eso debemos nosotros no invocarle más, por favor. Debemos dejar de protagonistas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra prédica y en nuestras oraciones. Que sea el mayor porcentaje. Pronunciando con nuestra boca bendiciones, ¿cierto? Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Vamos a leer aquí, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Listo? Así que, hijos de Dios, para concluir, tengamos claro que el discernimiento de espíritus funciona en conjunto con el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma en que nosotros podamos desarrollarnos en el discernimiento de espíritus. Esto no se trata de tener sueños, interpretar sueños. A veces nosotros como hijos de Dios nos las pasamos interpretando sueños. Lo que pasa es que nos acostamos tarde y nos tomamos el chocolate a las 10 de la noche, 9 de la noche, comida tarde. Pues tenemos una mala digestión y seguramente tendremos pesadillas. Pero muchos hijos de Dios todavía son cabalistas, creyendo de que son sueños, visiones, por allá profecías, que inclusive hasta abusamos con las promesas, ¿no? No entendemos la palabra y promesas que no son para los hijos de Dios, sino que son para el pueblo, que son para históricas, que no son doctrinales. La tomamos como promesas. Cosas así. Por eso debemos nosotros hacer un estudio exhaustivo, minucioso, y no solamente profundizar, sino que sea un hábito, que la palabra de Dios se familiarice en nuestras vidas y que sea una costumbre estar constantemente leyendo la palabra de Dios. Pero este trabajo lo debe hacer cada uno de ustedes de manera personal. Por eso este devocional conjunto simplemente es un abrebocas para lo que usted de manera personal debe estar haciendo en su casa, porque su casa debe ser ese lugar, ese templo, antes que la iglesia.
antes que su congregación, su casa. Su casa debe haber lectura de la palabra, debe haber comunión, debe haber oración, ¿cierto? Porque aquellos que van a la iglesia, solamente allá es donde oran y allá es donde leen la palabra, créanme que no está haciendo nada o no está haciendo mucho. Es la casa, nuestro hogar, nuestra familia, donde debe imperar y dominar el estudio y el discernimiento de espíritus. ¿Listo? Muy bien. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que haya sido de bendición este tema